Bueno, por aquí estamos de nuevo. Qué locura. Definitivamente a Satanás no le gusta que lo desenmascaren. Y él siempre va a tratar de trastornar lo que estemos haciendo, que el Señor lo reprenda. Bueno, volvemos sobre nuestros pasos. Vamos a retomar la lectura. Osvaldo, por favor, ayúdame con Éxodo 34, 6, 7. Vamos a empezar del principio. Sí, vamos a empezar del principio porque, bueno, estamos en vivo. Bien, dice Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y ninguna manera que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en estos momentos nos ponemos delante de tu presencia. Te damos gracias por todo lo que estamos oyendo esta palabra. Reprendemos todas las tinieblas que quieren impedir que este mensaje llegue a tantos y tantos que lo necesitan. Y ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, cada una de nuestras vidas, para que esta palabra surta el efecto que tú dices en tu palabra, que no volverá vacía, sino que haya efecto sobre nuestra vida, para bien para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí estamos de nuevo. El enemigo nos trata. Que el Señor lo reprenda, saboteó la salida del mensaje, pero aquí estamos de regreso. Bueno, vamos a hablar acerca de la introducción del diplomado o del módulo del taller de iniquidad. ¿Por qué nosotros necesitamos hacer un diplomado? Imagínese usted, un diplomado que tenga que ver con cómo vencer la iniquidad. ¿Por qué tenemos que aprender a lidiar con esta situación? Bueno, bien fácil. Es fácil porque resulta ser que nosotros no podemos vencer lo que se desconoce. Cuando una persona no sabe contra qué está peleando y más o menos cómo hace para vencerlo. Y cuando hablamos de iniquidad, es necesario que comprendamos que la iniquidad es algo que habita en el espíritu del hombre, tanto la iniquidad como la rebelión. Le damos gracias a Dios porque de verdad Él nos ayuda, nos da sabiduría y bueno, Él trae su palabra para que nosotros nos escaneemos con su palabra, ¿verdad? Y de esta manera, pues, nosotros podamos vencer lo que nos está atacando. Dice la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que hasta la tercera y cuarta generación, perdón, es hasta ahí. Ahora, me da gozo, me da contentamiento de que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero las tres son diferentes, definitivamente son diferentes. Hay niveles de maldad en el ser humano y dependiendo de ese nivel, pues así la persona se va a comportar. Yo recuerdo que antes, cuando yo leí este pasaje, yo no lo comprendía porque yo pensaba que la gente pecaba porque se le antojaba, que era malo porque se le antojaba, pero no veía los niveles que hay de iniquidad, rebelión y pecado. Un día le pregunté a Dios que cuál es la diferencia entre los tres y Él me respondió lo siguiente: la diferencia entre iniquidad y pecado es la siguiente. Yo le voy a poner un ejemplo. Una persona se pelea con otra y en el momento de la ira, que está en gran furor, pues le dice barriga verde, tripas azules,
todo lo que se le ocurre más uno. Pero la persona que solamente peca, después de que se le pasa la ira, dice, pero ya va, pero ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué le dije tantas cosas feas? Es que eso no está en mi espíritu. ¿En qué momento me salió todo esto tan horrible? Mientras, pongamos el mismo ejemplo, una persona se pelea con otra y en el momento de la ira, pues le dijo todo lo que se le ocurrió más uno, pero cuando le pasa la ira, él dice, no, ya va, es que yo me quedé corto. Es que yo debía haberle dicho esto, esto y esto. Es más, si me lo vuelvo a encontrar, le voy a decir esto y esto. Porque la persona que camina en iniquidad o que practica iniquidad, lejos de arrepentirse por lo que está haciendo, piensa que más bien se quedó corto con la maldad que había de hacer. Así que esa es la diferencia entre iniquidad y pecado. ¿Y cuál es la diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado? La rebelión es el que resiste a la autoridad, no es simplemente el que no hace caso, no. Es el que resiste a la autoridad. Usted le dice, mire, usted tiene que estar aquí a las 9 de la mañana. Bueno, él llega a las 3 de la tarde porque se le antoja, pues. Él va a la hora que se le antoje. Yo voy a la hora que me dé la gana, ¿ves? Porque él es rebelde y él no acata autoridad, él no aprende. De hecho, él no va a aprender por obediencia, él va a aprender por consecuencia. Usted le dice a un rebelde, mire, no se meta por ahí asaltan, golpean a la gente, las agreden. Y dice, ese es a un tonto que le pasa eso, a mí no, yo soy muy pila para eso. Se mete por donde usted le dijo que no se metiera, al rato regresa con 3 dientes menos, un ojo morado, definitivamente ahí asáltame, porque él no va a aprender por obediencia, él va a aprender por consecuencia. Mire, el rebelde es tan terrible que mire el caso de los que fuman. La gente que fuma la cajetilla dice, produce cáncer, y de hecho trae el pie de una persona en la morgue con su etiqueta de que falleció. Y ¿sabe cómo yo dice? Dame otro clavo para la urna. Porque así es el rebelde no va a aprender sino a través del dolor. Él no aprende por obediencia, sino que aprende por consecuencia. Ahora, aquí la palabra de Dios dice que él de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, o sea, al que practica iniquidad, al que hace las cosas con toda la mala intención y con el anhelo de hacer más daño del que ya está haciendo. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que él la visita? ¿Para qué la visita? Bueno, la visita para juicio, porque la persona no se arrepiente, no se da cuenta del daño que está haciendo y más bien por el contrario quiere hacer aún más daño del que ya ha hecho. Ahora dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y esto tiene que preocuparnos, tiene que alertarnos por lo siguiente. Cuando Satanás nos seduce para hacer iniquidad, por ejemplo, una persona vio que su enemigo se cayó y se golpeó bien feo. Él dice, bien hecho, se le pasa por meterse conmigo, ¿ves? Porque él es una mala persona y bien hecho que le pasó eso. Él se alegra del mal del otro cuando la Biblia nos manda a orar por los que nos aborrecen, a orar por los que nos persiguen y nos ultrajan. Pero él, si no reconoce que eso es iniquidad, o si no lo sabe, porque la mayoría de las personas piensan que eso es normal, que es un pecado normal y que Dios perdona todos los pecados, si él no lo reconoce y no lo erradica, su descendencia va a ser 7 veces peores que él. Pero los hijos, pero los nietos van a ser 7 veces peores que los hijos. Y los bisnietos van a ser 7 veces peores que los nietos. Así que nosotros tenemos que comenzar a indagar en las Sagradas Escrituras para poder visionar qué son las iniquidades, reconocerlas y poder erradicarlas. Ahora, ¿cómo las erradico? Las erradico es cuando yo las confieso. Tengo que ir delante de Dios como que si Él nunca se enteró.
y voy delante de él, mira Señor, se me acaba de manifestar una iniquidad. Me gocé de que a fulano le fue mal, él se metió conmigo, me hizo cosas malas y yo me acabo de gozar. Señor, perdóname porque sé que esto no va conforme a lo que tú planteas en tu palabra. Entonces, cuando él, Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando la persona lo confiesa y se aparta, entonces corta con la multiplicación de ese mal sobre su descendencia. Ahora, el conocimiento se fija a través de la ley de la repetición. Por eso la Biblia nos enseña, y estas palabras que yo te intimo hoy, se las repetirás a tus hijos, andando por el camino, al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte. Las escribirás en los postes de tu casa, ya que somos olvidadizos, ¿verdad? Y anclada en este conocimiento, bueno, me van a oír repetir continuamente lo siguiente, a los que hagan el diplomado de guerra espiritual o al módulo de cómo vencer la iniquidad, me oirán repetir lo siguiente. Primero, la Biblia es su propio intérprete. No busque respuesta a lo divino fuera del consejo inspirado por el Espíritu Santo para nosotros. Todo está en la palabra de Dios. Por eso debo de escudriñar las Escrituras. Cristo nunca mandó a leer la Biblia. Él mandó a escudriñarla para ir encontrando respuesta que tanto necesitamos a nuestra conducta, a lo que nos pasa, y no la vamos a encontrar en orden cronológico. Vamos, porque ellas no fueron ordenadas en la Biblia de manera consecutiva, sino que usted escudriñando va a conseguir en una parte la respuesta a otra cosa que usted ya se preguntó. Así que la Biblia es su propio intérprete y usted no tiene por qué buscar fuera de la Biblia la respuesta a lo que Dios quiere enseñarle. Lo segundo que va a oírme repetir continuamente es que la iniquidad y la rebelión habitan en el espíritu y no en el alma, aunque contaminan el alma y se manifiestan en el cuerpo. Debemos identificarlas y erradicarlas, renunciando a ellas. Es un trabajo diario. Por eso Cristo dice, velad por vosotros mismos. Tenemos que velar para cuando se nos manifiesten, atacarlas. Lo tercero que me va a oír repetir es que el rebelde no aprende sino a través del dolor. Él no aprende por obediencia, él aprende por consecuencia. Lo cuarto que me va a oír decir continuamente es que cuando la Biblia habla de iniquidad, habla de maldad, de perversidad, de injusticia muy grande. Así que es diferente al resto de los pecados que nosotros cometemos. Y lo otro que me va a oír decir es que cuando se habla de corazón en la Biblia, se habla del espíritu, sea de seres humanos o sea de ángeles. Bueno, partiendo de este principio, vamos a entrar en materia indicando lo siguiente. ¿Cómo yo puedo afirmar que la iniquidad habita en el espíritu y no en el alma? Bueno, porque Satanás no tiene alma. Y en el pasaje que vamos a leer a continuación, vemos que a este personaje se le manifestó la iniquidad, obviamente, en su espíritu. Lo otro que me van a oír decir es que cuando la Biblia habla de corazón, habla de espíritu. O que cuando habla de espíritu, habla de corazón o del centro del espíritu del ser humano o de ángeles. En Ezequiel 28, 16 y 17, ayúdame Osvaldo, por favor. Sí, dice, a causa de la maldad de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ok, mire esto. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, él era el adorador por excelencia. Y bueno, cuando él se vio que decían, Lubel es el mejor, el que canta mejor, el que hace los mejores conciertos, el que adora de mejor manera, a causa de la multitud de sus contrataciones,
fue lleno de iniquidad y pecaste. Dice, oh querubín protector, se enalteció tu corazón. Pero ¿cómo corazón si Satanás no tiene alma? Él no tiene tampoco un cuerpo como el de nosotros y ese músculo que bombea, que hace bungu, bungu, bungu. Entonces, ¿cómo dice que Satanás se enalteció en su corazón? Bueno, aquí es donde aclaramos que la iniquidad está en el espíritu, porque a Satanás se le manifestó en el espíritu porque él no tiene alma ni tiene cuerpo. Y aunque contamine el alma y se manifiesta en el cuerpo, ¿verdad? Por eso tenemos que erradicar la iniquidad y tenemos que conocerla, saber cómo se manifiesta, asumir que se hereda, saber dónde está radicada y adquirir las herramientas o conocimiento de cómo vencerla, porque de otro modo nos vamos a acomodar y la gente no lucha y dice, ay no, yo soy así, el que me quiere, que me quiera como yo soy, si no, bueno, ese es su problema. No, no es que eres así, es que si tú estás manifestando maldad y esta maldad la heredaste, vas a tener que erradicarla, porque si no, no hay esperanza para tu descendencia. Cada uno será peor y los juicios sobre ellos serán peor que los juicios que han venido sobre tu vida. Ahora, muchos se basan en un pasaje para decir que hay separación del alma y del cuerpo. Mire, yo siempre he enseñado que un texto sin un contexto es un pretexto para una falsa doctrina. Lamentablemente la gente lee un pedazo de un pasaje y de ahí sacan cualquier cantidad de cosas, pero nosotros tenemos que leer todo para ver qué es lo que está diciendo. La gente se basa en decir que hay separación del alma y del cuerpo, o sea, que lo que se pierde de la gente es el alma, pero que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y yo voy a aclarar aquí esas dos lecturas erróneas que hicieron las personas, porque el alma y el espíritu están fusionados para salvación o para condenación. Uno de los pasajes que leyeron erróneamente es Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, el punto es que no tiene nada que ver esto con la separación del alma y el espíritu eternamente. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, por supuesto Dios, que lo conoce todo, sabe de qué pata cogíamos nosotros, decimos los venezolanos. Así que, por ejemplo, mi problema que me tenía arraigada al mundo y con depresión y con un deseo de venganza era almático. Yo siempre me la pasaba llorando, que porque mi mamá no me crió, que porque mi papá no me crió, que porque mi mamá pudo criar 3 hijos mayores, 3 menores, pero porque yo tuve que estar alejada de mi familia y todo ese tema. De hecho, recién casada con Osvaldo, estábamos bien tranquilos comiendo y de repente empezaba a llorar. Y Osvaldo, ¿qué te pasa, mi amor? Que yo no entiendo porque mi mamá no me crió, que porque mi mamá... Cuando Dios comienza a tratar conmigo, Él se va directamente y hace una separación. Esto no es del espíritu, esto es del alma. Vamos a hablar tú y yo, me dijo un día. Bueno, tú no creciste con tu mamá porque fui yo quien lo decidí, me dijo. No es porque eres especial. Yo pude haber escogido cualquiera de los 3 mayores o cualquiera de los 3 menores a ti, pero decidí que fueras tú. Así que yo pude haber escogido a cualquiera, pero decidí que tú crecieras fuera de tu familia porque necesitaba que tu abuela te enseñara la Biblia de la manera que te la enseñó, de la manera que tú la crees, y por eso tú eres diferente a tus hermanos. Y no es que eres mejor que ellos, sino que yo decidí que tú aprendieras las escrituras desde niña, a diferencia de tus hermanos. Y desde el momento en que él habló eso conmigo, lo almático se fue. De ahí en adelante comencé a darle gloria a Dios porque no crecí con mi hermano. ¿Ok? Entonces, Dios hace una separación del espíritu, del alma. Él ve dónde está el problema por el cual la persona no quiere avanzar en su vida
de relación con Dios. Por ejemplo, el que tiene un problema en el espíritu, el que tiene iniquidad, tiene rebelión, es mentiroso, altivo, es una persona que vive engañando, es una persona desleal. Ese no tiene el problema en el alma, lo tiene en el espíritu. Así que el Espíritu Santo va a trabajar con su palabra en esta persona, en el espíritu. Apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor, empieza él con pasajes bíblicos a atacarnos con esa espada de doble filo y a traer golpes certeros para que nosotros renunciemos a la iniquidad, porque acuérdense que usted y yo somos agentes libres. Así que Dios no nos va a obligar a hacer lo que no queremos hacer. Él solamente dice en su palabra que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición, y nosotros escogemos qué hacer. Pero Él va a venir con palabras certeras, y si nosotros queremos erradicarla, entonces Él va a tratar en esa parte para que nosotros entendamos y reconozcamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Él dice, Él nos manda a despojarnos del viejo hombre. Así que el Espíritu Santo no me va a quitar a mí de la iniquidad ni de la rebelión. Yo tengo que despojarme. Yo, Arquelidia Agüero, tiene que reconocer y despojarse. Ahora, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y parte el espíritu, el alma, dice las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Bueno, si el problema está en las coyunturas, obviamente hay coyunturas buenas y coyunturas malas. Osvaldo, ayúdame. Colosenses 2:19 y Efesios 4:16. Sí, dice la palabra del Señor. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, veamos que las coyunturas en Cristo son buenas, son positivas. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hay personas que usted las oye hablar y ellas te edifican, ellas te nutren, ellas te imparten sabiduría. Esa es una coyuntura divina que viene de parte de Dios para que tú tengas un crecimiento en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente. Está una persona, ay no, ya yo no quiero seguir, yo como que dejo estar aquí, no, yo me voy al mundo, yo no entiendo. Viene la coyuntura y bueno, pero ¿qué te pasa? Mira, ve lo que pasó el apóstol Pablo, ve lo que pasó el apóstol Pedro, mira lo que le pasó a fulano, mira lo que le pasó a Perencejo, comienza a contarle testimonio de cómo él venció. Y entonces, ¿qué sucede? Ayuda a aquel que está en decaimiento, ¿verdad? Y según la propia actividad de cada miembro, recibe crecimiento edificándolo en amor, no en crítica, ojo, no en crítica, en amor, ayudándolo en sus partes débiles a cada quien que está mal, ¿verdad? Ahora, como hay coyunturas buenas, hay coyunturas malas, hay coyunturas dañinas, amistades o conexiones tóxicas, personas que seducen a los demás a hacer lo malo. Hay gente que dice, no, nadie pierde a nadie. Eso es mentira. La palabra de Dios dice que el que se junta con sabio es sabio, y el que se junta con necio es necio. Entonces, va a depender de con quién estés conectado que vas a tener una vida favorable o desfavorable. Usted no se da cuenta que una persona que le gusta el alcohol, él no va a buscar un pastor, él no va a buscar un pastor. Ay, pastor, aquí vengo para que me predique. No, él va a buscar a otro que sea bien borracho como él, a otro que le guste perder su tiempo como él, el drogadicto. Él se va a juntar con su gente que esté consumiendo igual que él. O sea, cada quien busca su grupo homogéneo. Pero cuando usted viene a Cristo, entonces Dios hace una separación para ver
Este tiene problemas en el alma, no, este no tiene problema con el alma, y con el espíritu no tampoco, este lo que tiene problema es con mala junta. Entonces mi palabra dice que el que se junta con sabio es sabio, el que se junta con necio es necio, y comienza ahí la palabra de Dios a hacer esa división y a golpear con palabras certeras para que nos desprendamos de aquellas coyunturas dañinas que nos hacen daño. ¿Ok? El que se junta con desleal termina siendo un traidor igual que el otro. ¿Por qué? Porque hubo alguien, ay, ¿qué tanto haces tú ahí? No, hombre. Y ahí no, hay otras cosas que experimentar, mío. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, con su palabra, hace estas divisiones para atacar lo negativo y asentar lo positivo. Ahora dice que penetra hasta los tuétanos de los huesos. ¿Y qué tiene que ver los tuétanos de los huesos con ser salvo? Bueno, es que ahí está el ADN que heredamos, en el tuétano de los huesos. Ahí habita el espíritu. ¿Cómo? Sí, ahí habita el espíritu. Cuando usted se va a lo que tiene que ver con la profecía del valle de los huesos secos, dice: ve y háblale a estos huesos y dile que yo los voy a hacer vivir, y háblale a los huesos para que se junte cada hueso con su hueso, que suba tendones y músculos, y yo haré vivir a estos huesos, enviaré mi espíritu y vivirán. Así que el espíritu de la persona habita en los huesos. Ahí está el ADN que heredamos, ahí está lo bueno y ahí está lo torcido de las personas. En el Salmo 32, 3 al 8 nos habla de lo torcido del espíritu de nuestros ancestros y cómo se alojan en nuestra estructura de vida. Usted no se da cuenta que usted conoció una familia, los abuelos fueron divorciados, los padres divorciados, los hijos divorciados, y ya los que están haciendo pareja ya de una vez firman una causal. Bueno, vamos a firmar un convenio que si nos divorciamos, tú no vas a tener derecho sobre lo mío. Ya, no se han casado y ya están programando un divorcio porque hay una maldición en ellos, una herencia de iniquidad en sus huesos. Mira lo que dice el Salmo 32, 3 y 8, Osvaldo. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mi pecado y transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo el santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a ti. Déjalo ahí. Ok. Mira lo que dice el Salmos 32, 3. Repite conmigo, Osvaldo. Mientras callé. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos. Mientras callé. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos. ¿Y qué tiene que ver esto? Mientras la persona no confiesa la iniquidad que ha cometido, sus huesos sufren el agravio de la mano de Dios sobre él. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero resulta que el hombre dijo: mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Dónde estaba la iniquidad? Llegó hasta los huesos. Llegó hasta los huesos. Así que él dijo: voy a confesar mis transgresiones y tú perdonaste mi iniquidad, la maldad de mi pecado. Así que mientras él estuvo calladito, que abusó de la mujer de su mejor amigo, de uno de sus soldados más cercanos, mientras él cayó, que mandó una carta por el mismo Urías para que lo mataran y lo pusieran al frente de la batalla, dice que se agravó sobre él día y noche la mano de Dios y se iba secando su verdor como sequedades de verano. Pero él dijo, un día dijo: no, lo que soy yo, voy a confesar mi iniquidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos tú y yo? Por ejemplo, la mentira es una iniquidad, obviamente. Entonces alguien me pregunta: Arkeline, tú estabas hoy por allá por la ciudad, vi a alguien parecido. Ay, a mí no me gusta estarle dando explicaciones. No, yo no he salido de mi casa. Oye, me acuerdo que es una iniquidad. Señor, mira, acabo de mentir. Se me manifestó una iniquidad. Señor, yo quiero que me perdone, porque lo que no quise fue dar explicaciones, pero sé que es una iniquidad. Entonces, nosotros tenemos que ir cuando se nos manifiesten las iniquidades
porque se nos van a manifestar, porque son por herencia. Pero cuando se te manifieste una, tú vas delante de Dios como que si Él nunca se enteró. La confiesas y Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Usted va delante de Dios, la confiesa y detiene ahí, corta la maldición para que no pase a su descendencia. Ahora dice, para que tú veas que no tiene que ver con que el alma y el espíritu están divididos y que el alma se va al infierno si se pierde y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué doctrina tan descabellada? Imagínate esto, una persona que hizo jabón de la grasa de los seres humanos. Una persona que mata, que es despiadado, que nunca se arrepiente. Entonces se muere y el alma se va al infierno y el espíritu vuelve a Dios que lo dio por allá tocando arpita y el alma en el infierno. ¡Ah! Y el otro y el espíritu en el cielo. Mire, Dios es un Dios de orden. Por favor, eso no existe. El espíritu y el alma se salvan o se pierden juntamente. Están fusionados para eternidad. Ahora dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, que la palabra de Dios tiene la capacidad de discernir, hacer un escaneo de cuando nosotros hablamos, Señor, perdóname, acabo de meter una mentira. La palabra de Dios no escanea, si está arrepentido. Vamos a cortar aquí la iniquidad para que no pase a los ancestros. Así que si la persona lo que está es mintiendo y quiere mentirle a Dios, entonces se sigue multiplicando. Es como una bola de nieve cuando va descendiendo, que mientras más desciende, más tamaño abarca y más grande es el daño que va a hacer. ¿Y en qué parte de la palabra de Dios dice que la Biblia, la palabra de Dios es espíritu? Bueno, en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En Juan 12:47 y 48 dice, el que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo. No he venido para juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Así que bíblicamente, donde dice que el espíritu peca o que puede albergar iniquidad, bueno, vamos a hablar de un caso de inmoralidad sexual en Corinto. Primera de Corintios 5, 4 y 5 habla de un hombre que llegó a un grado de iniquidad asistiendo a la iglesia, que se acostaba con la mujer de su papá. Y dice el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiempo presente, tiempo de la gracia, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya va. O dormimos en el suelo o dormimos en la cama, porque las dos cosas al mismo tiempo no se va a poder. ¿Cómo es posible que si el espíritu no se pierde, que el espíritu no alberga maldad, por qué Pablo toma esta postura de entregar a Satanás a este hombre que estaba caminando en fornicación con su madrastra y ordena que hagan una oración para que la carne sea destruida por el diablo y que su espíritu sea salvo si el espíritu no peca? ¿Se da cuenta que el espíritu sí peca y practica iniquidad? ¿Dónde estaba la fornicación de este hombre? Estaba en el espíritu. Y bueno, para que el espíritu se salve, bueno, entonces vamos a entregar su cuerpo a Satanás para que lo destruya. Después encontramos al hombre más adelante, arrepentido. En Malaquías 2, 14 y 15 dice, hablando de los hombres infieles a sus mujeres y de las mujeres infieles a sus maridos. Dice, más diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Se da cuenta? El que los hombres o las mujeres sean desleales en su matrimonio. ¿Dónde habita esa iniquidad? La deslealtad habita en su espíritu. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad
su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal. ¿Se da cuenta dónde habita la deslealtad, la fornicación, la traición, la mentira? En el espíritu. Proverbio 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que ¿dónde habita la altivez? En el espíritu. En el Salmo 51, cuando por fin David determina arrepentirse del mal que había hecho con esta mujer casada y con el hombre que mandó a matar, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando hablamos de corazón, hablamos de espíritu. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo no habita donde hay iniquidad. Y por eso tenemos que identificarla y erradicarla. Salmos 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que ¿dónde habita el engaño, el mentiroso, el mintómano? En el espíritu. Por eso es que tenemos que erradicarlo cada vez que se manifieste en nuestras vidas. Así que la iniquidad se lleva en el espíritu y es bienaventurado pues quien no alberga en su espíritu engaño. Como se me acaba el tiempo y tengo que terminar, voy a hablar de un pasaje mal leído. Y es Eclesiastés 12:1, donde dice que el espíritu supuestamente vuelve a Dios que lo dio. No lo dice así, mire. Si algo enseña la Real Academia, es que usted tiene que pararse cuando usted ve una coma, un punto y coma, un punto y aparte. Tome en cuenta los acentos, tome en cuenta las diéresis, tome en cuenta las comillas, todo. Porque si usted hace una mala lectura, va a tergiversar lo que dice la Sagrada Escritura. Mire lo que dice Eclesiastés 12:1 en adelante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y comienza a decir, bueno, mire, antes que no diga, vengan los años malos y digan yo no tengo contentamiento, antes que se oscurezca el sol. ¿Por qué? Porque los ojitos ya no ven igual, ¿verdad? La luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, ya comienza a flaquearle las piernas, ya se encorvan los hombres, ya las muelas comienzan a caerse, ¿verdad? Y se oscurecerán los que ven por las ventanas. Y bueno, las puertas se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Ya la boca se va cerrando porque va perdiendo la dentadura, ¿verdad? Y dice que se levantará a la voz del ave, porque ya uno no duerme exactamente igual como cuando eran jóvenes, ¿verdad? Y dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No dice vuelve. Y hay una diferencia entre vuelva y vuelve. La palabra vuelva es un modo subjuntivo presente que expresa una acción dudosa o posible o deseado. Es algo hipotético. Por el contrario, la palabra vuelve es el presente de indicativo que indica una acción expresada por el verbo y es afirmativo, pues se da en el mismo momento en que se habla. Le voy a poner una diferencia entre lo uno y lo otro. Acá en República Dominicana está haciendo mucho calor. Tenemos un ventilador arriba y uno allá atrás, mira, para poder apalear el calor. Que alguien me diga, Arkelina, ¿y tú crees que vuelvan unos días frescos en estos días? Bueno, está haciendo bastante calor, pero hay posibilidades de que vuelva. No estoy diciendo que va a volver. Estoy dando una posible o hipotética posibilidad. Pero si alguien me pregunta, Arkeline, ¿tu hijo está en la casa? Un día de trabajo. Yo le digo, no, bueno, él no está, pero él vuelve a las 6 de la tarde porque él trabaja y a las 6 está aquí. Entonces, estoy enfatizando, afirmando de que sí va a volver. Así que cuando dice que el polvo vuelva a la tierra, habrá quien diga, pero ahí dice que el polvo vuelva y todos los muertos vuelven el polvo a la tierra. No, señor.
No es lo mismo. Porque si una persona se va a alta mar y se lo come por allá un tiburón, no volvió a la tierra, se lo comió un tiburón. Si una persona va volando en un avión y explotó por allá y cayó en alta mar, no volvió. Así que en el mismo, como decimos los venezolanos, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. En ambos casos está diciendo, el polvo vuelva. Si muere en la tierra y lo entierran, bueno, va a volver. Y el espíritu vuelva. Pero no dice vuelve. Cuando el espíritu vuelve es cuando se arrepiente. Por eso en primera de Pedro, capítulo 3, verso 17 en adelante, dice que Cristo descendió y bajó a predicarle a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en el tiempo de Noé. Quiere decir que fue toda la generación que Dios estuvo esperando que se arrepintieran. Solo fueron salvas 8, lo explica el pasaje. Pero ahí está toda esa descendencia de 2000 años, todos en el infierno. Y dice que estaban los espíritus encarcelados. Así que alma y espíritu estarán fusionados para siempre, para salvación o para condenación. Osvaldo, despídenos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor, y gracias, Señor, porque tú permites que haga efecto sobre nuestra vida, para que podamos recibir de ella, en el nombre de Jesús, la respuesta para que podamos salir de cualquier situación y cualquier iniquidad que quiera venir contra nuestras vidas. En nombre de Jesús te bendecimos y bendecimos a cada uno de los oyentes, a los que oyeron en este momento, a los que van a oír en diferido, y que esta palabra en el nombre de Jesús, Señor, cumpla el propósito que tú tienes, Señor, no solamente para ellos, sino para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, los bendecimos. Bendiciones. El próximo domingo vamos a empezar tarde porque voy a predicar en otra iglesia. Así que la conexión será a la 1 de la tarde. Nos vemos. Bendiciones.